En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día sábado 23 de abril del 2022. El Evangelio que estamos meditando es el de San Marcos. Estamos en el capítulo 16, versículo del 9 al 15. Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto, se apareció bajo otra figura a 2 de ellos cuando iban de camino en una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Por último, estando a la mesa, los 11 discípulos se les apareció y le echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Como hemos dicho, hermanos y hermanas, estamos en este tiempo hermoso, en este tiempo de alegría, de esperanza, de haber vivido nuestra Pascua con Cristo. Y ahora pues meditando estos textos que nos animan también a reconocer que somos misioneros, que lo recibimos el mandato a través del bautismo, y que ahora que ya estamos adultos, algunos pues hemos reconocido ese llamado de Jesús. Debemos de ver que el mandato misionero surge primero del Padre, que envía a su Hijo, y Él envía a su vez al Espíritu Santo. Luego los apóstoles son enviados, como dice ahí al final, por el mismo Jesús, y los envía con toda la fuerza y el poder que les da el Espíritu Santo. Realizan y concretan, digamos, la experiencia del reino. La fuerza no está tanto, digamos, en los milagros de Pedro o Juan que puedan hacer, cuanto en la pasión de anunciar lo que han visto y oído. Esta fuerza de comunión y organización causa pavor y miedo, más que todas las autoridades judías. Hermanos y hermanas, esta misma fuerza es la que está llamada a vivir la iglesia, donde los pobres y sencillos son los protagonistas y los que van dinamizando a través de la palabra, a través de gestos y sobre todo acciones que hacen al reino transformar la realidad. Son comunidades proféticas que dan testimonio y que nadie las puede callar. Entre más las critican, más fuerza agarran para anunciar a Cristo, siguiendo el ejemplo de los mártires. Igual nosotros tenemos tantos ejemplos hoy en día en El Salvador de nuestros mártires. Y como dice una alabanza: podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no le impondrán el silencio. Pero la historia no callará. Tenemos que cantar con nuestros mártires y sobre todo con San Romero de América. Quizás es importante que nos podamos hacer alguna pregunta nosotros, como cristianos católicos. ¿Cómo está nuestra pasión e ilusión de ser testigos? Porque la vida triunfa por encima de la muerte.
y de la desesperanza que muchas veces muchos pueden haber caído, muchas veces en el vicio, en la falta de fe. Y el Señor les dice, ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. Es algo que no es si queremos, es un mandato de Dios. Hoy, confiando en Jesús resucitado, hemos de redescubrir el Evangelio como una buena nueva. El Evangelio no es una ley, digamos, una ley que oprime de ninguna manera. Alguna vez hemos podido caer quizás en la tentación de pensar que los que no son cristianos están más tranquilos que nosotros y hacen lo que quieren, mientras que nosotros tenemos que cumplir una lista de mandamientos. Muchas veces nos ponemos a pensar así. Hay gente que no está en nada, hay gente que apenas cree a su manera. Sin embargo, hay gente que triunfa, dice uno, ¿verdad? Mucha gente lo dice. Pero eso, hermanos y hermanas, es una visión de las cosas meramente superficial y sobre todo material. Una de nuestras mayores preocupaciones debe ser que el Evangelio se presente siempre como una buena nueva, una feliz noticia que nos llene el corazón de alegría y de consuelo. Entonces las enseñanzas de Jesús es por supuesto exigente, porque Él es el centro de la vida cristiana. Eso significa acoger con reconocimiento la ternura y la bondad de Dios, porque Cristo es esa revelación de su amor misericordioso. ¿Qué tenemos que hacer? Dejémonos transformar por dicho amor. Como decía Santa Teresita, es un caminito es un auténtico camino de santidad, un camino con cabida para todos, hecho de tal manera que nadie puede desanimarse, ni los más humildes, ni los más pobres, ni los más pecadores, como dice el Papa Francisco, que no nos cansemos de pedir perdón, porque tampoco Dios se cansa de perdonarnos. Como decía también el Vaticano II, el concilio afirmaba que, con seguridad decía el concilio, que la santidad no es un camino excepcional, sino una llamada para todos los cristianos, de la que nadie debe ser excluido. Hasta el más vulnerable y miserable de los hombres puede responder a la llamada a la santidad. Nosotros decimos, es una llamada universal a la santidad. Universal porque es para todos, desde el más humilde y sencillo fiel hasta el más encopetados de nuestros jerarcas. Entonces esta santidad consiste en un camino de confianza y sobre todo de amor. Decía un gran santo, San Juan Crisóstomo, vosotros sois la sal de la tierra. Es como si les dijera el mensaje que se os comunica, decía él, no afecta solo a vuestra propia vida, sino que habéis de transmitirlo al mundo entero. Un mundo, por cierto, muy mal dispuesto, o como siempre digo yo, un mundo que cada día se aleja de Dios, cada día se aleja de Dios. El Papa Benedicto, Papa emérito, decía también que, él decía, si vosotros no sois un testigo en vuestros ambientes, o sea, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, pues, ¿quién lo hará por vosotros? Decía él que el cristiano es en la iglesia y con la iglesia un misionero de Cristo enviado al mundo.
enviado al mundo. El mundo es aquello que nos rodea a nosotros, a ese mundo. Ahí donde vivís, donde trabajás, donde estudias, donde vive un cristiano comprometido, consciente. Ahí debe haber un cambio profundo. Y por último dice el catecismo, en el numeral 3, comenzando, dice, quien con la ayuda de Dios ha escogido el llamamiento de Cristo y ha respondido libremente a ella, se siente por su parte urgido por el amor de Cristo a anunciar por todas partes en el mundo la buena nueva. Correcto. Aquel que ha sido evangelizado tiene que evangelizar a la vez. Como siempre digo yo, de que a un vecino no le voy a llevar la Biblia y le digo Dios le ama. A un vecino se le evangeliza, uno le dice yo le amo. Yo estoy ahí en los momentos que él más necesita, de una forma solidaria. Me necesita, ahí estoy. No le llevo la Biblia, yo soy la Biblia para él. Yo soy la buena noticia para él en ese momento. Porque si Cristo está en cada uno de nosotros, nosotros nos convertimos también en otros Cristos para la gente. No hay necesidad de llevarle la Biblia, porque la Biblia llega traducida en acciones concretas, en acciones de solidaridad, igual en el trabajo, en el estudio. Y una de las preguntas que le hago yo a las personas que han entrado al proceso es que si en el trabajo han notado algo, después de 2 o 3 meses de irse preparando en el camino cristiano, si los compañeros de trabajo han detectado algún pequeño cambio en ella, es que va por el camino correcto. Pero si no hay ningún signo de cambio, es porque la palabra quizás o el mensaje no ha calado todavía, pero que tarde o temprano va a calar. O como dice un dicho, tanto va el cántaro al agua que por fin se rompe. Así le pasa al cristiano. Por eso la vida cristiana es un proceso, hermanos y hermanas. Un proceso que lleva también sus etapas, como todo proceso. Por eso es importante. Lo importante es entrar a ese proceso, adoptar ese proceso como una opción para poder dignificar nuestra vida, nuestras acciones. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.